de qué hablar. Gladys en Éxitos. Para esta primera hora nacional tenemos a Colette Capriles. Colette Capriles es licenciada en Psicología Social, con maestría en Filosofía. Es profesora de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. Y con ella queremos revisar un tema que considero muy importante, analizar, que es la radicalización. Y sobre todo en una etapa además de plena formación como es la etapa adolescente, de adultos jóvenes. En esa juventud pues vemos y en diferentes circunstancias que hay quienes se pueden radicalizar, jóvenes que se pueden radicalizar y otros que no. ¿De qué depende eso? Porque unos jóvenes se radicalizan y otros no. Es parte de lo que vamos a revisar hoy con Colette Capriles. Bienvenida, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted gracias y bueno, me encantaría empezar revisando con usted los conceptos, porque hay diferencias entre los conceptos de radicalización y extremismo, ¿no? Y vemos que el mundo, bueno, tiene una tendencia a la polarización, justamente a conducirse desde extremos, ¿no? Vemos que en la región latinoamericana y en general, incluso hasta en Estados Unidos recientemente con la campaña electoral y desde unos años para acá, pues se ha radicalizado las posturas y pendulan entre extremos supuestamente de derecha, de izquierda, o por lo menos los conceptos, ¿no? Así que me gustaría con usted revisar este tema. Primero entender qué es radicalización, Es que me qué parece que el es tema, extremismo. claro, el tema es muy importante y es un tema muy complejo porque lo podemos ver en distintos niveles. Voy a empezar quizás por el más global. Uh-huh. Y es que ciertamente a partir de los años 90 del siglo pasado, digamos que el mundo llegó a una especie de consenso tácito en el que predominaban los modelos democráticos y de Estado de Derecho como modelos políticos, ¿no? Claro, eso vino acompañado del colapso de la Unión Soviética y de la reconfiguración geopolítica, obviamente. Pero precisamente empezando ya el siglo XXI y sin duda, y eso lo vamos a tratar luego, el efecto de la digitalización, digamos, de la vida Uh-huh. y de la inmediatez de la información, etcétera, bueno, de los algoritmos en las redes sociales, todo eso empezó también a confluir con una crisis de la democracia, ¿no? No quiere decir esto que previamente no tuviéramos movimientos extremistas o movimientos radicalizados, eso no ha dejado de existir nunca, ¿no? Pero lo que sí coincide a principios del siglo XXI es precisamente la crisis de la democracia, con la falta de alternativas, digamos, moderadas Uh-huh. para reformar la democracia, para escuchar realmente qué es lo que le pasa a los ciudadanos con las democracias representativas, occidentales, digamos, ¿no? Entonces sí es cierto que el siglo XXI arranca de una manera muy, como con un gran reacomodo, ¿no? De ese consenso que había, con el cual terminó optimistamente el siglo XX. O sea, empieza a haber un momento cultural, geopolítico, civilizatorio distinto, muy complejo, que tiene muchos factores. Eso, digamos, es el contexto general. Uh-huh. Hay un contexto quizás más específico que tiene que ver con las respuestas que las sociedades dan a sus propias crisis, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver cómo los empieza a haber efectivamente alternativas reales de poder que pasan más por el populismo, ¿no? Básicamente lo que empieza a ocurrir en el siglo XXI es que empieza a haber estos movimientos populistas o estos personajes populistas, estas liderazgos populistas, y eso hay que decirlo, el populismo siempre es una reacción digamos, a las limitaciones o a los Faltas. defectos de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que empezó a pasar en el siglo XXI, ¿no? Es decir, lo que empieza a ver son diversos populismos. Y el populismo tiende a construirse en forma polar,
se va a crear polarización. Esa es la gran consecuencia de los populismos como fenómenos políticos, ¿no? Es decir, básicamente el populismo se define como una, vamos a decirlo, una forma de ver el poder en el cual el líder o los líderes, pero en general es unipersonal, representa, digamos, al pueblo en contra de las instituciones o en contra de las regulaciones o prácticas de la democracia que son insuficientes para ese pueblo. Esa es más o menos la lógica, ¿no? Y eso puede venir eso puede tener muchas ideologías, no necesariamente es izquierda o derecha, si no está ligado a una ideología en particular. Entonces, ciertamente lo que estamos presenciando es una crisis muy profunda de cómo gobernarnos, ¿no? de cómo reconstruir los modelos democráticos para que realmente estos espacios populistas no prosperen como lo han hecho hasta ahora. Entonces, y por cierto, esos son fenómenos muy antiguos, ¿no? El populismo, por ejemplo, así como la democracia, fue inventada en la Grecia antigua, básicamente, ¿no? Lo que ellos llamaban los demagogos. Entonces, no es que estamos hablando de un fenómeno que depende estrictamente como de un momento histórico, sino que tiene también sus raíces muy antiguas, ¿no? Lo que sí es nuevo, y ahí sí vamos con el tema de los jóvenes, es que la velocidad con la cual estos movimientos y estas crisis de la democracia se ha desarrollado, y estas polarizaciones, pues, es mucho mayor y es global, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las nuevas formas de comunidad que tenemos en el siglo XXI, que están fundamentalmente estas comunidades digitales, ¿no? Que no tienen ni tiempo ni espacio, sino que son globales, y por lo tanto los contagios de ideas que tratan justamente de expresar el descontento con la democracia es muy grande, son contagios muy rápidos, ¿no? De modo que yo creo que deberíamos enfocar este tema de la radicalización primero con relación a eso, a las insuficiencias democráticas, ¿no? A las ¿Y a la cuáles son necesidad esas que tiene. principales faltas? Y le interrumpo para hacer la pregunta y que nos pueda responder en ese sentido, aprovecharla al máximo. Profesora, ¿cuáles son esas principales faltas de la democracia que han derivado en esto que explica y muy bien? Sí, no, es que justamente la democracia tiene instituciones, pero las instituciones nunca pueden cubrir todos los casos, digamos, las instituciones tienen que reformarse, tienen que adaptarse también. Es decir, hay cambios, nosotros no podemos pretender que las democracias liberales, de Estado de Derecho, etcétera, que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, queden intactas, ¿no? Después de de todo este transcurso histórico y Claro. con estos cambios culturales. Es decir, las instituciones se tienen que adaptar a unas nuevas, vamos a llamarlo así, a unas nuevas ciudadanías, pues si quieres, a una nueva manera de que la gente en que la gente se ve dentro de la sociedad. Manera que no necesariamente es positiva, porque justamente la crisis a la vez, la crisis de la democracia tiene también que ver con el espacio que ocupa la gente o los ciudadanos en la toma de decisiones, en el control que tiene el ciudadano de lo que le ocurre de su relación con el Estado. Hay muchísimas variantes o variables que están influyendo en una relación que se ha deteriorado entre el ámbito público, el ámbito del Estado, el ámbito de las instituciones, el ámbito del poder y la vida privada de las personas, el futuro personal que la gente quiere tener, etcétera. Hay un desfase, aparentemente, entre esos dos ámbitos, ¿no? Entre el ámbito de lo que uno es como ciudadano y lo que el Estado pretende hacer o trata de hacer al respecto. Fíjense que es muy interesante porque vamos a tomar el caso de Francia, ¿no? Nadie puede decir que no es una democracia. Y sin embargo uno ve que en los últimos acontecimientos en Francia, en Francia como en en realidad es un sistema semiparlamentario, pero digamos, la izquierda y la derecha existen normalmente como etiquetas políticas, como familias políticas,
en una gran variación, en cual hay un gran gradiente de partidos, de más derecha, menos de derecha, más de centro, más de izquierda, menos de izquierda. Y lo que uno ve recientemente, sobre todo con las elecciones legislativas de junio, uno lo que ve es que lo que predomina son los polos extremos también, dentro de ese espectro. Es decir, los franceses se abandonaron el centro político, dejaron solo al presidente que es de centro, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la polarización está haciendo efecto incluso dentro del juego democrático normal, no, sin ni siquiera ir más allá. Lo vemos en Entonces, Estados Unidos, que también lo estamos analizando ayer exactamente justamente. lo que pasa con Estados Unidos. Ajá. Es decir, el campo político se ha polarizado. Parece que hay un hueco en el medio que antes era, porque el centro moderado de las democracias es lo que permite los cambios y lo que conserva lo que hay que conservar. Es decir, es muy importante para una democracia tener un espacio de centro que modere, dándole igualmente legitimidad a los extremos, porque en una democracia todos tienen derecho a tener las posiciones que quieran tener. O sea, eso no tiene absolutamente, no es que el centro moderado es para defenderse de los extremos, no, es para que haya referencias. Todo tenga cabida, además. Y todo tenga cabida, así que haya equilibrios, ¿no? Dentro de todo. Ningún partido serio, ni siquiera que sea un partido, digamos, institucional, parlamentario, ¿no? Que no es que sea un partido de insurrecciones, sino un partido, incluso si tiene posiciones extremas en la derecha o en la izquierda, sigue las reglas, eso es lo fundamental. Cuando entramos en el campo de la polarización, que no sigue las reglas, ahí sí estamos trabajando, ahí sí nos metemos en el fango de la radicalización. Si lo radical tiene que ver con no seguir las reglas, no necesariamente con el contenido incluso de las creencias o de la ideología, ¿no? Sino es cuando realmente lo que se pretende no es desarrollar una postura política por más extrema que sea, sino que es cuando el objetivo político es destruir el sistema, cambiarlo, modificarlo. Y crea una división, una fractura. Exacto, como y crear una fractura en la que lo normal ya no cabe, sino que todo es anormal, ¿no? Y el que no está conmigo es mi enemigo, está contra mí, lo desconoce, lo invalida y hasta lo atacas. No hay una armonía mínima que permita tener eso que llamamos el centro, que es el centro institucional. Esas son las reglas. Tenemos que jugar con estas reglas y no con otras, ¿no? Entonces, cuando se ponen en cuestión las reglas mismas, estamos fuera de lo político directamente. Ahora, bueno, ahí hay una discusión sobre qué significaría lo político en este caso, pero no importa. Lo que es importante es que estos son procesos, digamos, de largo alcance, ¿no? O sea, estamos viendo cosas que, por supuesto, nos afectan a nosotros y a cada uno de los ciudadanos en los distintos países en donde hay fenómenos de esta radicalización, pero lo que es increíble es que está ocurriendo a nivel planetario, ¿no? Y con casos muy específicos, ¿no? Sí, y lo que preocupa también a las familias, y ahí también para cerrar, lo que me quedan son unos 3 minutos con relación a los jóvenes, porque hay unos que conectan y otros que no. ¿De qué depende? Y como familias también cómo cuidar y además lograr también desarrollar algo fundamental que es el pensamiento crítico, el criterio de realidad, la identidad propia, hasta el sentido común en nuestros jóvenes, que pueden ser tan vulnerables como el resto de la sociedad, como lo estamos viendo. Claro, fíjense que es muy interesante porque todo eso que acabas de mencionar, que son efectivamente, vamos a llamarlo la parte, sí, la identidad propia, me gusta mucho esa expresión, se desarrolla no simplemente cuando uno le dice a sus hijos cómo debe comportarse o cuáles son los valores y tal, y les lee un decálogo y tal, sino al contrario, se forma en la práctica, ¿no? En la experiencia que se forma la identidad, no en otra cosa. Y evidentemente ahí que tenemos que tocar el tema tan desagradable, ¿verdad?, de las redes sociales, en donde hay un mundo inaccesible, ¿no? Es decir, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es que las redes sociales son lo menos social que hay. Es lo contrario de lo social, porque en realidad uno navega, vamos a decirlo así, en esas redes como individuo, como un individuo sin identidad, precisamente, porque ni siquiera tiene que poner su nombre.
Entonces, realmente no hay vínculos sociales ahí. Hay simplemente discursos a los que uno queda expuesto. Y sabemos por todo este tema de los algoritmos de las redes y de la manera en que se fue construyendo la gobernanza, vamos a llamarlo así, dentro de las redes, de las distintas redes sociales, que una vez que uno empieza, digamos, a consumir cierto tipo de contenidos, el algoritmo le va a ofrecer más De eso. de ese tipo de contenido. Entonces, Claro. y a una velocidad muy grande, es decir, una velocidad tan grande que uno ni siquiera se da cuenta de que lo están alimentando con los mismos contenidos o el mismo tipo de contenido. Entonces, eso es algo sumamente grave porque a los padres, con toda razón, les debe causar angustia, y digo, es una angustia sana, diría yo, que no poder, digamos, mantener una relación con sus hijos o protegerlos de una socialización que nadie controla, ¿no? Y ahí es donde pasa, fíjense, bueno, cada vez que hay cierto tipo de maniobras violentas, de actos violentos en Estados Unidos o incluso islámicos, etcétera, bueno, uno ve claramente cómo hay todo un perfil, ¿verdad?, del joven radicalizado, y que en general tienen una vida, no tienen una vida social, tienen una vida virtual, pues, ¿no? Una vida virtual y quizás disfuncionalidad familiar. Se nos acabó el tiempo y yo sabía que nos íbamos a quedar cortos. Quizás hacemos una segunda parte, profesora, pero Bueno, básicamente también está ahí radica quizás esa por disfuncionalidad familiar, por pues falta de esa cohesión familiar importante. no, yo creo que la familia a veces simplemente también es víctima, ¿no? Es decir, También, no es que hay unos exacto. padres irresponsables, sino que también es verdaderamente muy complejo, ¿no? El tema. El origen. Entonces, bueno, sí, el origen El es difícil. origen. Sí, que hay que siempre revisarlo, ¿no? Para entender mejor Bueno, nuestras pero no, y realidades. yo diría, sí, si yo tuviera que darle un consejo muy práctico a los hijos, hay que oírlos, hay que estar con ellos, hay que hablar con ellos, y a veces uno mismo no quiere hablar tanto, ¿no? Entonces, sí, hay que atender eso y darles alternativas en la realidad para volver a socializar, justamente para poder formar esa identidad, que me parece que esa es una idea genial que hay que tener siempre en la mano. Hay que Totalmente. formar a los jóvenes en su propia identidad, con sus preferencias, con sus gustos, con sus ideas, con sus prácticas, con sus experiencias, pero no cerrarles la oportunidad a tener las experiencias que deberían tener para formar esa identidad, que por Y supuesto no se limitan a las redes, obviamente, desarrollar las ¿no? destrezas, no solamente como jóvenes, sino como adultos, justamente Así para es, poder protegernos de la manipulación y hasta del adoctrinamiento bueno, a través de estas redes también es muy frecuente. Gracias totalmente. Ujú. por, por haber estado Muchísimas con nosotros, gracias, Gladys. profesora. Un placer, hasta El luego, hasta la placer próxima. nuestro, Colette Capriles, licenciada en Psicología Social con maestría en Filosofía, profesora de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a despedir esta primera hora, pero queda una segunda parte de Gladys en Éxitos. En breve A regresamos. continuación.